Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Cara a Cara por TV Venezuela. Como todos los días tenemos invitados de lujo y el de hoy yo estoy segura que les va a encantar. Voy a hablar un poquito de él. Él es periodista, licenciado en comunicación social, conductor del espacio matutino de mayor rating que existe en la radio Actualidad Radio 1020-1040, que es una emisora en el sur de la Florida dedicada a la información. Pero comenzó como reportero, redactor, editor, camarógrafo, productor, etcétera, pionero y uno de los fundadores de la primera estación de radio de solo noticias e información en Venezuela, que se llama Radio Caracas Radio. Antiguamente se llamaba Caracas 750 y en ese lugar fue director de noticias. También en radio su experiencia se extiende como moderador y reportero, por ejemplo, en algunas emisoras de gran nombre como Unión Radio, Kiss FM, RCN en Colombia, BBC de Londres, La Voz de América y por supuesto ahora Actualidad 1020. En televisión ha trabajado en Venevisión, Radio Caracas Televisión, Televen, Canal 41 de Nueva York, Univisión, Canal 52, Telemundo en Los Ángeles, Globovisión y CBS. También ha trabajado como corresponsal de Univisión en Miami, Nueva York, Caracas, Washington, San Antonio en Texas. En impreso ha trabajado para revistas como Venezuela Gráfica, Universo Deportivo, Sport Gráfico y el diario El Mundo. Y también ha recibido numerosas condecoraciones y premios, entre los que se cuenta una nominación al premio Emmy. Además, es una persona que yo llevo en el corazón desde que lo conocí, porque puedo decir, aquí lo confieso públicamente, es mi padre en materia de periodismo, es mi mentor. En todo, desde las primeras tareas, me la enseñó este gran periodista que hoy tengo el honor de entrevistar, que es Julio César Camacho. Julio. Bueno, después de lo que dijiste, ¿qué puedo decir? Mira. Ya te opaqué, además, es difícil opacarte. No, al contrario, yo me siento tan honrado de saber que una hija, pupila, un talento como tú, me está entrevistando hoy en día, después de todo ese recorrido que tú has leído, que he hecho por toda mi vida, ¿no? Pero de verdad que me siento muy contento, muy agradecido y además de eso, honrado. Me acuerdo que nos conocimos en Radio Caracas Radio. Yo era apenas una pasante y puedo contar el cuento, ¿no? Tenemos tiempo, que tú estabas dando una conferencia en el Ateneo de Caracas. Correcto. Y repartiste algunas tarjetas por si acaso algún estudiante de comunicación social quería buscar pasantías, para hacer pasantías. Y me acuerdo que justamente me pasó como en las comiquitas, ¿no? Yo estaba haciendo mi cola para buscar la tarjeta y justo cuando llego yo me dices, ay, se me acabaron. Pero no importa, toma el número de otra persona y me llamas. Y creo que fui la única que se presentó, ¿no? Sí, así fue y qué afortunados fuimos. Porque, y además qué bueno yo también de conocerte. Sí, porque fíjate tú, ahora me toca a mí decir que esos son los pininos de Nathalie y cuando veo no solamente el entusiasmo y el interés que tenía, sino además, imagínense, la belleza que ella tiene, la muestra dentro y fuera de sí y lógicamente no fue difícil ver cómo Nathalie iba creciendo y además de eso, Nathalie, los demás compañeros de trabajo, cómo te admiraron, te apreciaron. Gracias. Y bueno, ahí comenzó ella su carrera. RCR fue su escuela, después de eso nos fuimos a Globovisión, me la llevé de Radio Caracas Radio para Globovisión. Ella me decía, no, pero yo nunca he hecho reporterismo de televisión. Y te acuerdas que yo te decía, eso no importa, ya tú lo haces. Y me dice, pero ¿cómo lo haces? Sí, es lo mismo que estás haciendo en radio, pero con una cámara enfrente. Con una cámara al frente. Pero bueno, y así fue. Y cuánto me alegra que hayas hecho ese recorrido y que nos hayan conducido caminos casi similares, pero hoy en día nos encontramos otra vez en una ciudad muy lejos donde nos conocimos. Claro, porque además que siempre nos hemos encontrado. Y ahora que hablas de Miami, tú has vivido en otras partes también, ¿no? De Estados Unidos. Sí, como mira, yo básicamente, sí, mira, lo que pasa es que la historia mía comienza desde los principios, mediados de los años 70, cuando me vengo a Estados Unidos a aprender inglés por un año nada más, ¿no? Yo ya ejercía periodismo en Venezuela, había empezado a estudiar allá y cuando me vengo estaban en el proceso de colegiación del periodismo en Venezuela, la ley de colegiación, y había una condición para los que ya estábamos ejerciendo la profesión. Los que tenían 3 años o menos, mejor dicho, menos de 5 años, tenían que optar por un examen que ya habían instituido las comisiones del Congreso a través de lo que llamaban la Asociación Venezolana de Periodistas. Entonces, teníamos que tomar un examen. El mío me tocó tomarlo en la Universidad de Carabobo, en Valencia,
y presentar los documentos diciendo que yo había trabajado continuamente y ganándome la vida como periodista. Y entonces da la casualidad que en esos años se produce también mi venida a Estados Unidos. Estaba empezando en Venezuela, ya tenía un trayecto recorrido con emisoras de Venezuela, y me vengo a Estados Unidos. Y cuando me vengo a Estados Unidos, que fue por un año, resulta que terminé usando 6 o 7 años. Oh, wow. Entonces me voy a Massachusetts, porque en Miami no conseguí trabajo, y allá trabajé, trabajé como educador. Yo de hecho hice una maestría en educación bilingüe, y entonces cuando termino la maestría, entonces me sale una oportunidad en Venezuela, y es cuando empiezo a trabajar en Venevisión. Y de ahí para adelante, bueno, tú ya lo relataste, todas las cosas que han pasado. Todo lo que has hecho. Pero Radio Caracas Radio fue una escuela para muchas personas. De hecho, también para ti, porque era el primer proyecto de una radio de solo noticias, sí, ¿no? Sí, coincidió, Natalie, porque fíjate lo que ocurre, ¿no? En primer lugar, había necesidad de ese formato en Venezuela, y yo ya lo conocía, porque habiendo sido corresponsal de RCN de Colombia, una cadena prestigiosa que tiene ese formato desde hace muchos años, eso me facilitó la tarea. De hecho, yo estaba buscando la oportunidad de tener una emisora propia. Yo tenía incluso socios comerciales que se estaban dispuestos a invertir. Y entonces, en ese momento, pues no se logró lo que yo quería, pero trabajaba yo en Caracas, y de pronto hago planes para regresar a Estados Unidos, porque tú me preguntabas antes incluso qué ciudades de Estados Unidos. Sí, yo trabajé en Nueva York, trabajé en Washington, trabajé aquí en Miami, trabajé en San Antonio, Texas, y en Los Ángeles, California también. Entonces, ¿qué pasa cuando se produce esa oportunidad de venirme a Estados Unidos? Yo era residente desde hacía más tiempo, entonces decido venirme para acá, y cuando me vengo acá a Estados Unidos, en ese momento, me llaman de Radio Caracas. Me acuerdo que Eduardo Zapene habla con Paul Esteban. Eduardo Zapene era el gerente de información de Radio Caracas Televisión, y él sugiere a la gente de 1BC que me busquen, porque el proyecto que ellos tenían cocinando en RCR, en Radio Caracas Radio, yo lo dominaba bien, y además él me había escuchado en Radio Rumbo, y además nos conocíamos desde hace mucho tiempo porque somos de la misma generación, e incluso trabajamos juntos en Radio Caracas Televisión cuando empezamos en la profesión. Nuestro jefe era Rafael Poleo, imagínate, ahí te podrás imaginar, un gran maestro del periodismo también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se produce esa oportunidad, me enseñan lo que ellos tienen en mente, y yo le digo, mira, yo conozco el proyecto y me gusta. De hecho, yo tengo un proyecto similar al de ustedes. Vale la pena saber qué es lo que ustedes quieren y ver cómo podemos orientarlo. Pero yo le digo a ellos, ¿qué más tienen ustedes pensado? Bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Yo le digo, es un proyecto ambicioso. Están pensando tener unidades móviles. Estaba saliendo la telefonía celular. Comprar un nuevo transmisor de 100 kilovatios para que la señal llegara al Polo Norte si era necesario. Y encima de eso hacer una escuela. Y ahí es donde precisamente tú entras en esa escuela, porque dijimos, vamos a hacer algo nuevo con gente nueva. Entonces nos fuimos a las universidades de Venezuela a buscar la gente. Pero antes de eso, lo que ocurrió fue que cuando yo les dije a ellos lo que había, ellos me dicen, ¿por qué tú no te encargas del proyecto? Le digo, no, porque mira, eso es muy esclavizante. El sueldo que yo te voy a pedir no me lo vas a pagar, porque eso sería, bueno, dinos una cifra. Y yo les doy una cifra para que me dijeran que no. Y resulta que a la hora que salgo me llaman por teléfono, por un celular, y entonces me dicen, me acuerdo de los celulares parecían como el ladrillo. Sí, y me dicen, ¿puedes empezar el próximo lunes? Y le digo, no sé, déjame ver, pero lo que hablamos, no te preocupes, sí, aceptamos tú. Y ahí empezó lo de RCR, y te digo la verdad, fue bestial, fue titánico, fue maravilloso, porque la gente que lo hizo, y no digo yo porque obviamente yo estaba a cargo de la operación informativa, pero la gente que conseguimos, tú lo sabes mejor que nadie, estás tú, José Vaya, Alfredo Ochoa, que está aquí en Miami con la BBC. Pedro Luis Flores también Pedro de Luis allí. Flores. Yolanda Valeri. Yolanda Valeri, que está en Londres. Tiene ya tiempo allá en Londres. Javier Arreaza, que está en Viena. Y así podemos citar David Pérez Hansen en Radio Caracas Televisión. En fin, todo ese equipo tan maravilloso, que por cierto después se fue a Globovisión. Sí, muchos porque ustedes formaron en Globovisión, porque yo recuerdo que Alberto Federico Israel me decía cuando yo fui a Globovisión, tenía unos días de haber salido Globovisión al aire, me decía, yo quiero que hagas aquí lo mismo que hiciste en RCR. Él y María Fernández me decían eso, y le dije, bueno, voy a intentarlo, pero esto es más costoso porque es televisión, no es lo mismo en radio donde tú puedes hablar, en televisión tienes que enseñar la imagen, y además de eso, estamos hablando de noticias tras de noticias tras de noticias,
tienes que, o sea, necesitas un buen presupuesto. Pero hiciste muy buenas bases, porque Globovisión definitivamente es totalmente, y es un monstruo de la información. Tenemos que hacer una pequeña pausa, Julio. Al regreso vamos a hablar un poco de tu trayectoria periodística y cómo evalúas el periodismo que tú hacías anteriormente en Venezuela con el periodismo que se está haciendo actualmente y el que estás ejerciendo aquí desde Estados Unidos. Claro. Ya volvemos. Y continuamos en esta muy amena conversación con Julio César Camacho. Yo me siento como en casa, definitivamente, así al me hablar siento contigo. Yo también. Sí, ¿verdad? Donde quiera que tú estés, yo estoy en mi casa. Cuéntame algo, Julio. Has ejercido el periodismo por tantos años y en tantas partes diferentes. La otra vez me relatabas de tu estadía en Panamá. Has visitado varios países. ¿Cómo ves tú el periodismo? ¿Cómo lo defines? Y la comparación del que se hacía anteriormente al que se hace ahora. El periodismo, en esencia, tiene el mismo fundamento, pero como dices tú, ha cambiado en muchos de sus aspectos. Por ejemplo, la tecnología lo ha hecho cambiar bastante. El periodismo audiovisual ha progresado muchísimo y el periodismo impreso como tal, desde luego, se ha valido de las herramientas de la tecnología para poder seguir adelante. De hecho, es el que ha sufrido más los embates de la tecnología, porque con Internet hoy en día el periodismo impreso obviamente siente el peso de la inmediatez, de la rapidez. Entonces tú agarras, te metes en Internet y puedes encontrar una información inmediatamente. Claro. El periódico tiene que esperar a que salga impreso y el periódico impreso tiende a ir disminuyendo cada día. Pero se está valiendo de las herramientas de la tecnología. Pero eso por una parte. Pero lo que yo estimo que no debe cambiar y que debe mantenerse es primero la integridad. Porque el periodista es el ojo que vigila a una sociedad y el que determina muchas veces el destino de una sociedad en ciertos aspectos. El periodismo puede ayudar, pero también puede hacer daño. Claro. El periodismo mal ejercido hace daño. Y cuando yo hablo de periodismo, hablo de un periodismo abierto, un periodismo en el cual tú puedes decir y con tus conocimientos expresar lo que tú sientes que debe ser bien para ti, para tu comunidad, para tu sociedad donde vives. Allí no debe haber cambio. Y eso lo estoy viendo un poquito más difícil hoy en día, porque a veces hay periodistas que no se forman como se debieran formar. Tú te formaste de la manera correcta porque tú... Recuerdo que cuando empezábamos, yo les decía a ustedes, léanse todos los periódicos, léanse los artículos, estén al tanto de lo que está pasando donde ustedes están y en el resto del mundo y especialícense en lo que vayan a hacer o vayan a decir. Hoy en día, por ejemplo, tú ves en televisión muchos periodistas que pecan por el facilismo, ¿no? Y de repente, cuando tú oyes algunas preguntas que algunos periodistas dicen, pero ¿cómo va a preguntar esa tontería? O sea, ¿por qué no te vas más bien a lo que es más duro? Y no muchas veces porque el medio se lo imponga, sino por la capacidad del periodista. Hoy en día, el periodista a veces siente como más temor de hacer cosas. Y estoy hablando de una sociedad libre, una democracia, porque no estoy hablando del periodismo donde los periodistas están restringidos. Y eso incluso a veces yo lo dejo de calificar periodismo. Por ejemplo, decir en Cuba que hay periodismo, por Dios. No hay. ¿Cómo decirte que hay periodismo en Cuba? Cuando a ti te sancionan, te castigan por decir alguna cosa que no le convenga al gobierno. Y lo mismo está empezando a pasar en Venezuela. Claro. En Venezuela los medios y los periodistas muchas veces se cohíben de decir cosas porque tienen temor. Entonces, el periodismo, en cierta forma, hoy en día tiene más embates, tiene más ataques, más acosos de uno y de otro bando. Y lógicamente no es tan fácil como antes, o no digo fácil, por lo menos más abierto para ser ejercido.
No, y también ha cambiado la ética del periodista. Exactamente. Que ha tenido, muchos han tenido que convertirse más bien en equilibristas, ¿no? Que están tratando de estar bien con uno y con el otro, pero lamentablemente en países como tú referías, Cuba, pero en Venezuela tenemos la misma situación. Y es triste, ¿no? Mira, en América Latina, mira lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en otros países donde el periodismo está siendo minimizado, o sea, y es visto por los gobiernos como una amenaza. No como un aliado de una democracia, sino como una amenaza. Entonces, lógicamente, ahí el periodismo está siendo difícil de ejercer. Y en Venezuela en particular lo veo bastante difícil también. Entonces, ¿qué pasa? El periodista hoy en día tiene un reto mayor. Y yo creo que es ingeniársela para poder comunicar, para poder expresar, para poder dar a conocer su trabajo en beneficio de la sociedad. Eso es más difícil ahora que antes, hay que reconocerlo en muchas sociedades. Pero el periodismo, te repito, tiene que tener un norte y un principio claro. El periodismo tiene que ser para decir las cosas de la manera más objetiva, decir la verdad de todas las cosas, tratar de ser lo más imparcial posible. Yo sé que eso es imposible, pero tratar de serlo. Y en fin, ayudar desde el ángulo que pueda ayudar. No, y además investigar. Tú hablabas de que anteriormente a uno se le exigía. Grandes maestras también tuve yo, Elsie Barrueta, Lina de Amisis, Lidia Ramosol, María Fernanda Flores. Son personas que estaban siempre encima de nosotros como reporteros cuando estábamos comenzando en Globovisión, por ejemplo, por poner un ejemplo, que es el único canal que yo realmente conozco. Tú sí has trabajado en otros medios de comunicación, en otros canales de televisión en Venezuela. Pero ese periodismo de investigación se ha perdido, Julio. Sí, y eso es triste. Lo que pasa es que a veces a los dueños de los medios les gusta el facilismo. Claro. Lo que les salga más barato. Entonces, lógicamente, el periodismo de investigación requiere recursos. Sí. Requiere dinero, requiere tiempo. Y el periodismo de investigación amerita de ese periodista y de ese tiempo y de ese dinero. Porque no basta con el esfuerzo si el periodista no tiene las herramientas para hacer un trabajo. A veces un periodista de investigación puede estar meses, por no decirte hasta un año, investigando algo. Obviamente eso no lo permite ningún medio en este momento, pero quiero decir, necesita tiempo. Pero hoy en día en televisión, por ejemplo, tú tienes que ver que el noticiero sale a las 6 de la tarde, a las 11 de la noche, tú tienes que tener listo todo ya, justo antes de salir al aire, o si es posible, mucho antes de salir al aire. Entonces, ¿qué pasa? Si estás haciendo periodismo de investigación, ese reportero o reportera no puede estar trabajando en la noticia caliente, la noticia del día. No. Está trabajando en lo que está investigando para presentar un buen producto. Y hay buenos programas de televisión que hacen ese trabajo. Y hablo de la televisión hispana y la televisión norteamericana, por decir algo en el país en que estamos. Pero no es fácil hacer periodismo de investigación. Eso requiere lo que te dije, las tres cosas. Primero que nada, el talento, desde luego. Segundo, el tiempo. Y tercero, los recursos. Los recursos. Periodismo en Venezuela, en este momento. Tú tocaste algún punto por encima. Pero ¿cómo lo ves con toda la salida del surgimiento de medios de comunicación por parte del gobierno? Yo llamaría periodistas improvisados que no tienen ningún tipo de formación, pero se creen que ya tienen la verdad en sus manos y empiezan a publicarla. Bueno, yo creo que si hay alguien que no le conviene en este momento, por ejemplo, la ley de colegiación en Venezuela es al gobierno, porque ahí se exige no solamente ética, sino también profesionalismo a todos los periodistas. Yo no sé hasta qué punto pudiera ahondar en este tema, pero es difícil en Venezuela trabajar con las condiciones que están dadas en este momento. Porque imagínate tú, ¿cuánto me iba a imaginar yo que en mi país un periodista iba a ir a cubrir un evento con una máscara antigases, con un chaleco antibalas? Oye, eso yo lo he hecho, pero en guerras. Yo estuve en la guerra de Centroamérica y eso fue una guerra bastante larga. Hubo guerra en Nicaragua, hubo guerra en El Salvador, guerra en Guatemala. Esos fueron tiempos difíciles en El Salvador. Pero no es lo mismo trabajar en una guerra de Vietnam, trabajar en una guerra de Centroamérica, que estar en un país que supuestamente está libre y está en democracia. Claro, porque tú estás anunciando o estás enumerando casos bien específicos en donde estaba una guerra dada. Exacto. Pero se supone que en Venezuela no hay. Aquí la guerra está dada contra los periodistas y contra los medios, y eso es lo grave que yo veo, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? De repente el propio presidente públicamente en los medios de comunicación dice tal cosa, ataquen a tal persona. Oye, no digo que esas son las palabras exactas, pero
Cuando no, pero ya tú le dices corriente, a una claro. gente ignorante que de repente no entiende el mensaje o lo que está diciendo el gobernante, el funcionario de turno, entonces esa persona va y ataca al periodista, ¿no? Y hay casos, por ejemplo, como los que se plantean con lo de Puente Ayaguno, por decirte algo. Luis Alfonso Fernández, él hizo un buen trabajo porque estaba tratando de demostrar quién estaba disparando contra quién, por ejemplo. Y resulta que los culpables fueron otros, ¿no? Y entonces cosas así por el estilo. Pero te repito, a mí se me hace difícil trabajar en Venezuela porque las condiciones no son las que un periodista quisiera tener para poder ejercer libremente. ¿Y cómo ves tú o qué sentimiento tienes tú con respecto a esos periodistas que están tratando de hacer algo todavía en Venezuela? Yo recuerdo cuando yo estaba viviendo allá y trabajaba para Globovisión, la diferencia de la información era abismal entre lo que transmitía el canal del Estado, Venezolana de Televisión, y el resto de los canales. O sea, para Venezolana de Televisión no pasaba nada, nada irregular. ¿Cómo ves tú el papel de los periodistas en este momento en países, por ejemplo, como Venezuela? Va a depender de lo que los medios le permitan hacer. Así de simple, así de simple. Porque incluso los medios que se consideran independientes, medios privados, por decirlo de otra manera, tienen temor de que pueda haber un acoso contra ellos. Y en función de eso es que van a hacer su trabajo. Entonces, ¿qué pasa? El periodista está en un medio en el cual quiere decir algo y después le dicen en el medio donde está trabajando, privado, mira, no puedes decir esto porque te puede pasar tal cosa o nos puede pasar tal cosa. Ya ahí eso dejó de ser realmente un medio libre, un medio abierto para la sociedad. Y eso es lo que yo realmente veo lamentable. Porque si tú te cohibes o te prohíben decir algo porque puede traerle problemas al medio o al mismo periodista, ya no estás ejerciendo el periodismo. Claro. Porque el periodismo... ¿Te autocensuras o estás censurado sí, claro, por parte del medio? porque el periodismo es sinónimo de libertades, periodismo es sinónimo de decir las verdades, periodismo es sinónimo de expresar lo que la gente siente, lo que una sociedad siente. Pero también es válido ponerse desde el punto de vista de las personas que lo hacen porque dicen, bueno, si no trabajo no como, pues. Sí, hay que ponerse en el pellejo de un bozal de arepa, como decimos. Y tú sabes lo más triste, yo fui a Venezuela hace pocos meses y estuve dictando conferencias en 3 universidades, la Central es una de ellas. Y me hacían esa pregunta, o sea, y me planteaban, lo que tú me acabas de decir, me lo planteaban unos estudiantes jóvenes. Y me decían, ¿cómo ejercer el periodismo con las condiciones que tenemos en el país? Y me costaba darles una respuesta, porque primero que nada, yo no les voy a cortar las alas. Ellos ya están metidos, montados en ese barco. Y su misión, su intención y su camino que están forjando es para eso, para ser comunicadores sociales. ¿Cómo explicarle a ellos por dónde esquivar los obstáculos cuando realmente lo están viendo todos los días? Yo estoy viviendo acá, pero ellos están allá viendo todos los días lo que pasa, aunque yo los veo aquí también, pero ellos lo están viviendo. Exacto, lo están viviendo y son testigos de lo que está ocurriendo en el país en ese momento. Y en los días por venir. Tenemos que hacer una pequeña pausa, Julio, pero hablar de Julio César Camacho es hablar de un gran profesional, no solamente en el área del periodismo, es también hablar de un venezolano muy respetado por todas las cosas que tú has hecho a nivel comunitario. Y eso quiero que me lo comentes después de comerciales. Toda la organización de los venezolanos acá, ¿cómo te has involucrado en estas organizaciones civiles y cómo pones y aportas tu grano de arena para la situación de Venezuela allá? Okay, ya regresamos. Y continuamos en Cara a Cara en esta conversación súper amena con Julio César Camacho. Julio, estábamos hablando del periodismo, el papel de los medios de comunicación, por la misma situación en Venezuela, han tenido que convertirse de alguna manera en partidos políticos, asumir el papel que otros sectores de la sociedad no asumieron.
Y un poco también lo estamos viendo aquí en Miami, pues en el sur de la Florida. Hay una gran cantidad de organizaciones que se han unido precisamente para poder seguir manteniendo el contacto y hacer algo desde esta parte del mundo por Venezuela. ¿Cómo ves tú estas organizaciones? ¿Cómo te involucras? ¿Qué sientes? Comenzando por lo que mencionabas primero, es verdad, y se ha criticado incluso a veces el hecho que los medios de comunicación han asumido el rol que deberían asumir los partidos políticos. Aunque la historia es sumamente larga, lo que ha pasado en Venezuela en los últimos 15 años, o más, porque justamente... Es que ha pasado tantas cosas. Sí, es que lo que hay en Venezuela hoy en día es producto del despelote que hubo antes de Chávez. Claro. Los partidos políticos no entendieron al país. Y en vez de ponerse de acuerdo por separado y después entre ellos, lo que hicieron fue agarrarse de las greñas. Acción Democrática por un lado, COPEI por otro, hasta el MAS, en fin, todos los partidos estaban ignorando que el país estaba rodando con problemas, con necesidades, y el pueblo estaba realmente confundido. Y le advirtió a los partidos políticos lo que estaba por venir, pero no hicieron caso. Pensaron que el país iba a seguir como los años anteriores. Entonces, ¿qué pasa? Le dejan el camino abierto a un hombre que vino a convertirse en el Mesías. Y el hombre que con populismo llegó donde llegó. Y al final de cuentas, ¿qué hizo? Quedó con el camino totalmente abierto. Y una vez que se agarró del poder, que agarró el poder, desde allí dijo, ahora voy a hacer esto, y lo hizo. Y todo lo que iba a hacer lo anunciaba. ¿Qué pasa? El país estaba tan decepcionado del estatus que había en ese momento que decidió hacerle caso a este hombre. Obviamente, la mayoría se arrepintió después, porque vieron que no era lo que estaban esperando. Hoy en día tenemos un país totalmente en problemas, o sea, muchos más problemas de los que habían antes. Una deuda externa espantosa. La inflación. Además, sí, la inflación que se está comiendo. Mira, lo peor, Natalie, que yo hoy en día, como me decía mi hermano en días pasados, no conseguí en todo el sitio donde yo vivo, fui a todos los abastos, a los supermercados y no conseguí una pasta de dientes. Y Dios mío, ¿qué es esto? Y ni hablar, bueno, de toda la escasez que hay. Productos que Venezuela exportaba, ahora tiene que importarlos. Entonces, ¿qué pasa? La inseguridad se ha sumado a todo esto, al margen de lo que es la cuestión económica, y por eso el sur de la Florida se ha poblado de tantos venezolanos. Pero, ¿qué pasa? Al venir acá, la gente muchas veces entiende mejor lo que está pasando acá cuando ya lo vive en carne propia, porque no es lo mismo venir de vacaciones a pasar unos días, a cuando tú tienes que fajarte acá a trabajar. Yo lo viví antes porque aunque vine con visa hace muchos años a Estados Unidos, yo pasé por las de Caín. Yo venía de ejercer el periodismo, de ser de director de noticias de una estación de radio en Venezuela, a limpiar piso. En donde yo estudiaba, a mí me pagaban unas horas extra para yo limpiar el piso y a mí no me dolió hacerlo, y al contrario, mi papá me decía siempre que el trabajo no debe dar asco. Y entonces, ¿qué ocurre? Mucha gente viene y hoy en día hay una enorme cantidad de venezolanos que aunque se han separado del país todavía lo siguen muy de cerca y les duele mucho. Y lógicamente el venezolano todavía siente mucho lo que está pasando y por eso, como tú decías, hay organizaciones que se han establecido acá, medios de comunicación que se han establecido acá. Y ahora están surgiendo muchos proyectos también de radios por internet, de televisión por internet, que están tratando de seguir de cerca la situación de Venezuela. Entonces eso ayuda a que se mantenga vivo lo que está pasando en Venezuela y además de eso, la esperanza por sobre todas las cosas. Yo trabajo en un medio que obviamente tiene mucha información de lo que está pasando en Venezuela, sin menoscabar lo que pasa en otros países del área, ¿no? Que también han pasado por situaciones difíciles, pero son gente que no nació acá, son gente que no se crió acá, pero han venido incluso de adultos. Y después esa gente tiene generaciones que han llegado y otras que están por venir, y se están quedando acá poco a poco, y eso, lógicamente, hace de esta zona un sitio privilegiado, si se quiere, porque tú vas a cualquier parte y oyes a gente hablar español. Pero tomando lo que tú decías, de las asociaciones, agrupaciones que se han establecido aquí en el sur de Florida, podemos ver que el venezolano mantiene firme su esperanza. Y eso es válido, eso es importante. El venezolano quiere que las cosas cambien, pero el venezolano también siente cuánto tiempo más va a durar lo que está pasando allá. Aquí hay mucha gente que está dispuesta a regresar si las cosas cambiaran. Sí, sí.
Pero saben que para regresar tienen que tener una garantía. Pero también vemos un venezolano que está cansado. Exacto. Y hay otro venezolano que no quiere saber nada de Venezuela porque ya se cansó que lo asaltaran, ya se cansó que lo invadieran, que le irrespetaran pues, sus derechos. Entonces tenemos aquí como esos varios tipos, ¿no? Sí. Varios grupos de venezolanos que están trabajando. Cuéntame algo, Julio, ¿crees que somos fáciles para organizarnos, fáciles para migrar? Es muy diferente la ola de inmigración que vino antes de Chávez, durante Chávez y la después del 7 de octubre. Esa fue una ola bien importante también. Sí, es una diferencia bastante grande porque el sur de Florida, si se quiere, era una especie de descanso vacacional. Exacto, para muchos. Exacto. Pero además había gente que tenía inversiones acá, sí. Tenían vivienda. Algunos hasta negocios tenían, exportar, importar, en fin. Pero un negocio como una sucursal, el principal estaba en Venezuela. Pero además de eso, el venezolano emigraba poco. Yo te voy a contar una anécdota muy simpática. Cuando yo vivía aquí en Estados Unidos, cuando vivía en Massachusetts, yo recuerdo haber ido a Caracas, llego al aeropuerto de Maiquetía y yo no tenía bolívares. Entonces, el taxista que me está trayendo a Caracas, le digo, o que me iba a traer a Caracas, todavía estábamos en el aeropuerto, le digo yo, mira, no tengo bolívares, ¿te puedo pagar en dólares? Me dice, no, mira, vete ahí, hay donde está aquella ventanilla, ahí te cambian los dólares por bolívares. O sea, él no me recibía los dólares. Anda, ve ahora, no, te los arranca y te dice, te hago la carrera más barata a Caracas, a donde vayas y me pagas en dólares. Claro, es lo que ha hecho el cambio del país hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Tienes razón, son generaciones distintas, tiempos distintos de los venezolanos que han venido al sur de la Florida y a otras partes de Estados Unidos y Europa. Entonces, ¿qué pasa? Es entendible, o sea, tú puedes entender que uno quiera el bien para su familia y para sí mismo. Claro. Que uno quiera ver a su familia progresar, darles estabilidad. Y si aquí se la puede dar, ¿por qué no? ¿No? Entonces, lógicamente, ya cambió la situación. Ya no es venir de vacaciones nada más. Yo, por ejemplo, este año he conocido 3 o 4 familias que han venido, algunos de ellos muy cercanos, que ya están haciendo planes de venirse. Ya están haciendo planes de venirse y ya me dicen, nosotros hemos venido de vacaciones año tras año, pero ya ahora estamos pensando seriamente en venir. No, y también hemos visto una gran cantidad, no solamente de venezolanos, de hispanos, que se vienen para acá y que, por lo mismo que tú dices, piensan que conocen el territorio porque vinieron de vacaciones. Y entonces cuando vienen a vivir para acá, la realidad es totalmente diferente. Entonces, lamentablemente, incurren en una gran cantidad de gastos que hace que a los meses o al año quieran devolverse o tengan una situación peor, por lo menos a nivel económico, porque la seguridad va a continuar. Eso no sería el problema. El problema ya viene entonces por el dinero. Mira, yo le contaba en días pasados a una persona que me estaba hablando de venirse para acá. Le decía, si te vienes a vivir a Estados Unidos, te voy a decir primero que nada lo siguiente. En este país la improvisación se paga y muy caro. Tú no puedes improvisar. Tú tienes que empezar de abajo, poquito a poco, y después tú vas viendo cómo te vas acomodando y después, ok, ya tú puedes decir, puedo gastar esto, puedo gastar aquello. Pero muchos llegan acá y dicen, bueno, como el carro es barato, $15,000, ay, tómalo, aquí está. O porque hay diferentes programas, sí, puedes alquilarlo, puedes... Sí, no piensan, por ejemplo, oye, déjame empezar con un carrito usado que me cueste poco, pero y después, bueno, en la medida, y el dinero lo vas guardando y a medida que pues, después me voy con la casa, y después me voy, o sea, de esa manera. Entonces, ese es el gran problema y tienes razón lo que tú estabas diciendo. Hay gente que, por ejemplo, al año ya está pensando en regresarse porque en un año despilfarraron un dinero que era sustancial, bastante importante, pero que no lo supieron gastar durante los primeros meses de vivir aquí. Hablamos del cambio del pueblo, hablamos del cambio del inmigrante. ¿Qué tal el cambio en los políticos? ¿Cómo evalúas tú la figura, por ejemplo, de Maduro, de Nicolás Maduro como presidente? ¿Cómo evalúas la figura de lo que era Chávez como presidente y las relaciones con otros países de la región? Yo te voy a ser honesto. Cuando el golpe del 4 de febrero, yo más o menos, obviamente nadie se imaginaba que iba a pasar, ¿no? Y pasa lo que pasó y a partir de allí te voy a relatar lo que ocurrió en RCR, en Radio Caracas.
yo tuve la oportunidad de entrevistarlos a todos ellos, a todos los golpistas. Incluso en una oportunidad, yo tuve en el estudio a Chávez, Gurubero Odreman, Joel Acosta Chirino, Arias Cárdenas, en fin, toda la plana mayor de los golpes del 4 y del 27, 4 de febrero y 27 de noviembre. Puras joyitas. Exacto. Pero vas a terminar después de comerciales. Ok. ¿Te engañó alguna vez Chávez? ¿Te convenció? No, para nada. Para nada. Nunca. Eso lo viste desde ese momento. Oh, justamente eso es lo que te voy a relatar. Eso es un sabueso. Vamos a una pequeña pausa, ya regresamos. A la hora de decorar, amoblar, darle color y vida a cualquier espacio en su casa u oficina, le invito a que piense en Caligaris Miami Store. Caligaris es una tienda que le ofrece lo mejor del diseño y la elaboración italiana en sillas, mesas, sofás, juegos de cuarto, de comedor, accesorios y mucho más. Por 90 años, Caligaris ha sido excelencia en la elaboración de piezas para su hogar. Caligaris ahora está aquí también en Miami, donde tienen la oportunidad ustedes de acudir para disfrutar de lo mejor en asesoría de muebles y decoración. Caligaris Miami Store. Y estamos en la parte final de esta conversación con Julio César Camacho. Me decías, nunca te convenció Chávez. No, esa anécdota de las personas cuando estabas entrevistándolo en la radio. No, porque mira, estando Chávez preso, a mí me mandaban a la radio todos los días una cinta con palabras. A veces yo utilizaba algunos sonidos, porque de repente lo que consideraba noticioso lo sacaba al aire. Pero cuando yo lo entrevisté la primera vez, yo me di cuenta que el hombre no tenía realmente la capacidad de ser presidente de Venezuela. Un día estoy en la radio y cuando termino el programa, llega Juan Liscano, famoso escritor venezolano, ya fallecido, y me dice, Julio César, yo vengo para tu programa. Le digo, no, para el mío no, y el mío programa terminó. Me dice, no, entonces yo me voy. Le digo, no, espérate, yo te puedo llevar, le digo yo, Juan, pero eso sí, te voy a pedir un favor, acompáñame a la casa del doctor Arturo Uslar Pietri porque tengo que ir a hacer una entrevista. Y me dice, bueno, te acompaño porque yo tengo tiempo que no lo veo. Salimos en mi carro, nos vamos a la casa del doctor Uslar Pietri, y cuando estamos llegando, le pido disculpas al doctor Uslar Pietri por haber llegado unos minutos tarde, le cuento, no, es que mira, me encontré a Juan, y además de eso, bueno, la entrevista con la gente de Chávez fue larga, y me dice, ¿Chávez? Le digo, sí, me dice, se acaba de ir de mi casa, me dice Uslar Pietri. Le digo, ¿y qué le parece, doctor? Me dice, nada que ver, ese hombre no le conviene al país, pero el camino está allanado para él. Hablando más en detalle, hablábamos justamente de lo que le esperaba al país con un gobierno de gente incapaz, porque en ese momento se necesitaba gente capaz, pero el país estaba en desbandada. Acuérdate que una reina de belleza era candidata a la presidencia, un señor que fue gobernador de Carabobo era candidato a la presidencia, y había de todo un poco, pero el país estaba en desbandada. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llega Chávez con su populismo, yo digo, oye, si este hombre llega a gobernar, quién sabe qué irá a pasar. Pero todavía tenía mis reservas, dije, vamos a darle el beneficio de la duda. Cuando pasa un tiempo, y yo me doy cuenta que Chávez ya está en la presidencia, y lo veo tomando la presidencia, la banda al lado de Rafael Caldera, y dijo lo que dijo, yo me asusté. Yo dije, Dios mío, lo que nos espera. Sobre esta moribunda constitución, yo juro. Sí. Y dije, Dios mío, como que lo que me habían dicho de verdad era peor de lo que me habían dicho, de que este hombre viene con todo para llevarse por delante a quien sea. Lo que a mí me preocupa más, no solamente es la incapacidad, sino la manera como han ido destruyendo el país. Sí. Poco a poco, un país que exportaba está importando, un país que exportaba mucho petróleo, exporta menos y de paso hasta compra gasolina. Todo lo que roban, todo lo que botan. Y ahora están pidiendo un habilitante
para que el presidente combata la corrupción, cuando la corrupción está dentro del mismo gobierno. Totalmente. Y no necesitan leyes para totalmente, eso. Totalmente. Julio, no quiero terminar el programa, bueno, ya tocamos todos estos puntos que son bien interesantes y que evidentemente nos tocan las fibras del corazón porque tenemos familia en Venezuela, tenemos amigos, todo nuestro pasado, particularmente yo no he vivido en otro país, sino solamente, bueno, Venezuela, hasta que vine a vivir para acá, para Estados Unidos. Pero quería preguntarte, ¿qué más hace Julio César Camacho fuera de los micrófonos? ¿Qué otra cosa? ¿A qué te dedicas cuando sales ya y cierras el micrófono y dejas de ser periodista al aire? Porque yo siempre he admirado, yo digo, Julio es el periodista, pero la figura, o sea, me dicen a mí, un periodista, me imagino a Julio César Camacho, porque estás listo en todo momento. Sí, bueno, es la costumbre de tantos años en la profesión. Yo recuerdo que siendo niño, yo tenía en mente, entre otras cosas, ser periodista, porque miraba mucho a los personajes del momento. A René Tolina yo le miraba muchísimo. Y además de eso, yo no me perdí un programa del doctor Uslar Pietri, Valores Humanos, que me acuerdo que se llamaba el programa. Humanos, sí. Y eso me inspiró un poco, ¿no? O mucho para que yo fuera periodista, me encantaba. Además, mi mamá me decía que yo era muy metiche, que yo le sabía la vida a todo el mundo. Y recuerdo que cuando una vez una tía llegó a la casa, preguntó por algo que estaba pasando en la esquina. Yo estaba en la casa y dice, no, mira, hubo un choque, algo allá, había un gentío. Entonces de repente yo salgo corriendo a ver qué era lo que pasaba y regreso como a los 10, 15 minutos y les eché el cuento completo de lo que había pasado. Con información fresca. Y mi mamá dijo, llegó Notirrumbos. ¿Qué otra profesión hubieras intentado si no fueras periodista, Julio? Tal vez el derecho. Me gusta mucho el derecho, la abogacía. Yo realmente me hubiera gustado. Lo que pasa es que yo sentía más el periodismo. Tan es así que fíjate que, como te digo, yo tengo un máster en educación bilingüe y ejercí muy poco esa profesión, aunque me gustó también, pero es que el periodismo es lo que siempre me ha traído. Y además de eso, como te decía, yo disfruto la vida en todas sus facetas que pueda disfrutarla. Tú me preguntabas qué hago yo. Bueno, mira, yo también ahora, en este momento hago la corresponsalía de XFM y a veces, de vez en cuando, escribo una columna para el Nuevo Herald. Y hasta hace poco fui corresponsal del Mundo, del periódico de Venezuela, y disfrutaba mucho escribir también. Me gusta escribir. Lo demás, mira, disfruto primero que nada mi familia. Todos mis hijos y nietos viven acá. Entonces, lógicamente, el tenerlos cerca, eso me llena muchísimo. Por lo demás, me gusta trotar todos los días. Yo sé que eres un gran atleta. Me encanta trotar. Y en estos días me enteré que también tocas el arpa. De vez en cuando, ya no como antes. Tengo el arpa durmiendo en la casa y preguntándome que cuándo la voy a despertar. Y en estos días Antonio Diguida, que era un arpista venezolano muy famoso, él acompañó a los grandes cantantes de Venezuela, él está viviendo ahora acá, me dijo, ¿cuándo vamos a poner a funcionar esa arpa? Y le digo, bueno, un día de esto vamos a ver. Tengo cuatro, tengo charango. Sí, hombre. Y de vez en cuando lo hago. ¿Maracas? Sí. Maracas también. Hay algo que yo sí sé que haces muy bien, y son las arepas. Me encanta, sí, me encanta la culinaria venezolana. Me aplico un poco cuando puedo y lo disfruto, pero lo disfruto más cuando tengo mi familia y mis amigos que me acompañan. ¿Y qué es lo que más recuerdas de Venezuela? ¿Qué anécdota, qué historia, qué estampa recuerdas de tu país? Te puedo decir, y comienzo por responderte, que yo extraño Venezuela, definitivamente. A mí a veces me pega en el corazón cuando estoy viendo televisión y veo algo, o algún sitio donde yo había estado en Venezuela, o donde he estado. Y entonces veo todo el país, lo bello que es, porque hay que ver las bellezas que tiene Venezuela. Primero su gente, desde luego. La gente venezolana es muy dada a la amistad, a la cordialidad, a la bondad. Y en cuanto a la naturaleza, mira, disfrutar mucho las montañas de los Andes, ver el llano. En Caracas mismo, mira, uno disfruta mucho el Cerro del Ávila. Yo extraño el Cerro del Ávila, Sabanieve, el Parque del Este, donde yo también hacía ejercicios cuando estaba en Caracas. Y desde luego ver la idiosincrasia del venezolano, que es dado a la amistad, que es dado a la colaboración, que es dado a ser generoso. Todo eso lo extraño realmente. No es que aquí no lo haya, sí lo hay. Pero aquí tú sabes que la sociedad es mucho más retirada, porque todo el mundo está concentrado como en su sitio y entonces es más difícil comunicarse. A veces, incluso aquí me cuesta ver a mis hijos, porque por las ocupaciones o porque de repente las distancias no lo permiten, ¿no?
Pero sí, mira, yo disfruto lo que puedo cuando puedo. Pero tú vas con frecuencia para Venezuela. Sí, trato de ir con frecuencia. Ahora no se puede ir porque los pasajes están carísimos. Bárbaro. Esto carísimos. Es un escándalo. Bueno, es más caro viajar a Venezuela que a Tokio. Saliendo de acá yo diría que hasta el doble, porque fíjate que yo en estos días pregunté por un boleto de Miami a Madrid y costaba menos de $1000. A Caracas más de $3000. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Esto es absurdo. Cuéntame algo, en Venezuela, ¿cuál es el deseo que tú tienes para tu país? ¿Cuál es el deseo que tú, ahora que nos acercamos a la época decembrina y uno puede darse el lujo de soñar, de creer, de suspirar por las cosas que uno desea, ¿qué es lo que viene en tu corazón para Venezuela? Primero que nada, paz. Que realmente el país tenga paz. Segundo, que el país pueda salir adelante de este atolladero económico en que se encuentra. Porque con paz y con gente capaz que pueda sacar al país del atolladero que se encuentra, el país puede ser otro. Que se eliminen las discordias, la envidia y también eliminar eso que yo he visto en estos últimos años que no me gusta para nada, que es tratar de crear odio entre un grupo y otro. En Venezuela familias separadas. Sí, eso es terrible. Y además de eso, mira, que haya por sobre todas las cosas total libertad para hacer las cosas y decir las cosas. Que no, por ejemplo, porque, mira, Maduro hace poco, resulta que le dijeron que había un locutor había dicho en un programa de radio algo, criticando algo del gobierno, y el mismo Maduro mandó de una vez a cerrar el medio o a sancionar al medio. Digo, ¿qué es esto, Dios mío? ¿En qué país estamos viviendo cuando un presidente se ocupa de una cosa de esa? Totalmente. Entonces yo quiero paz, yo quiero que haya armonía y que realmente llegue gente capaz al poder, porque eso es lo que necesita gente Venezuela. Gente que quiera Venezuela, que realmente sienta ese amor por como nosotros lo sentimos. Julio, se nos agotó el tiempo. Oye, ha pasado súper rápido, pero yo te quiero entregar esta rosa como un símbolo. Oye, gracias mil. De esa Venezuela llena de paz y de gente capaz, porque los venezolanos somos capaces y somos emprendedores. Que lleguemos realmente a ocupar esos puestos importantes para cambiar el país, para un país para todos los venezolanos. Exactamente. Sin necesidad de decir que tú eres de este tipo, de este partido, de esta tendencia y tú eres de la otra. No, un país para todos. Para todos. Y que sea un país que abrigue inmigrantes, como lo hicimos en una época. Gracias, Julio, por haber estado conmigo aquí. No, gracias Bienvenido a ti. como siempre a esta casa. Para mí un honor. Gracias. Y esta casa de TV Venezuela. Amigos, gracias a ustedes y la cita es que se queden en este canal.